Siempre atento a la información que debes conocer en Twitter Café. En nuestro programa siempre le damos, por supuesto, cobertura a temas vinculados con la salud. Fíjese que hay un estudio importante que señala que los nutrientes inorgánicos aumentan la probabilidad de provocar patologías renales. Una investigación, un estudio, estamos con una de las académicas que ha llevado adelante este tema. Nos importa mucho conocer detalles. Ella es la directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile, Karen Basfifer. Karen, un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos acá en nuestro programa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy gentil. Oiga, primero el origen de su apellido. Karen, cuéntenos un poco de su historia personal, brevemente, por favor. De origen sirio, pero la verdad es que no tengo mucho contacto con mis orígenes de este apellido paterno. Sé que mis abuelos llegaron a Chile, mi abuelo y su hermano, y no somos muchos en Chile, pero hay en la quinta región, de hecho. Ah, mire qué interesante, claro, el apellido Basfifer. Nos acompaña Karen acá, directora de esta Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Karen, cuéntanos un poco el resultado de estos estudios, explicar bien, por supuesto, cómo es este efecto de los nutrientes inorgánicos y el impacto que tienen sobre nuestros riñones, Karen. Bueno, la verdad es que yo pertenezco al comité científico de lácteos del programa Gracias a la Leche del Consorcio Lechero. Y en ese contexto se escribió un libro, que ahora está en una etapa de actualización del libro, donde me encargaron justamente de revisar el tema de patologías renales y el consumo de lácteos. Porque una de las polémicas que existe es que los lácteos son muy buena fuente de proteína, pero a la vez son buena fuente de fósforo. Y en las personas que tienen enfermedad renal hay que hacer una restricción de fósforo. Entonces de ahí parte este interés de revisar qué alimentos tienen fósforo, qué cantidad de fósforo tienen estos alimentos, y aquí es donde uno hace la distinción, que hay alimentos que tienen fósforo orgánico, como por ejemplo la leche, las carnes, los alimentos en su origen natural tienen fósforo orgánico, y hay otros alimentos que se les agrega fósforo inorgánico, como ácido fosfórico o polifosfatos, como aditivos en estos alimentos, como los alimentos congelados, algunas conservas, las bebidas cola, por ejemplo. Y este fósforo inorgánico tiene mucho sentido revisarlo porque se absorbe mucho más y nuestros riñones, cuando están afectados, no pueden depurar la cantidad de fósforo que está en exceso. Entonces, ese es como el punto de por qué estamos hablando hoy día de este fósforo inorgánico y del fósforo orgánico. Claro, extender un poco la lista de estos alimentos con fósforo inorgánico, con el fin de que la gente esté atenta. ¿Pueden afectar estos productos solo a los riñones? ¿Qué otras consecuencias tienen para la salud en general, Karen? No, la verdad es que nosotros debiésemos de buscar alimentos que tengan la menor cantidad de aditivos posible, ¿sí? Mientras más grande es la lista de ingredientes y además cosas que son más difíciles de pronunciar, en realidad son alimentos que nos pueden causar un poquito más de daño, pero también es cierto que hoy en día con la vida moderna también a veces esos alimentos nos hacen más fácil el día a día. ¿Qué alimentos tienen fósforo inorgánico en mayor cantidad? Las bebidas cola, como les dije, las conservas, los alimentos congelados, la bollería, pastelería también, que sobre todo si es envasada, no la casera. También los cereales de desayuno, estos cereales típicos que se comen los niños más rápidamente, también tienen buena cantidad de fósforo inorgánico. Las carnes, los encurtidos, las cecinas, que también como aditivos le pueden agregar fósforo inorgánico. Y justamente las personas que tienen enfermedad renal no logran eliminar este fósforo porque el riñón se encarga de eliminar el exceso y este riñón no funciona. Entonces, las personas que tienen patología renal les limitan una cantidad máxima de fósforo a comer diaria, ¿sí? Y cuando nos dicen que seleccionemos alimentos, nos dicen que ojalá que estos alimentos
tengan una relación de miligramos de fósforo por gramo de proteína entre 10 y 16. Y estos alimentos pueden tener 50, las bebidas cola hasta 100, 100 a 1, como ese 100 gramos de miligramos de fósforo por gramo de proteína. Claro que sí. Estamos conversando con Karen Basfifer, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. En este contexto aparece la valoración de los productos lácteos, Karen. Profundicemos un poco en aquello y también qué otros alimentos se pueden consumir, porque tú has dado una lista. Claro, son alimentos que facilitan el día a día, alivianan la carga diaria, ¿no es cierto? Tal vez tomarse una bebida, en fin, te refresca, pero ¿por qué alimentos se pueden reemplazar estos productos alimenticios con el fin de poner énfasis en lo que tú estás destacando, Karen, de buscar nutrientes más orgánicos para evitar los problemas de salud? Sí, en ese contexto nosotros partimos estudiando por los lácteos, porque los lácteos muchas veces se restringían en las personas que tenían enfermedad renal. Y lo que hay que hacer es darlo, porque los lácteos tienen muy buena calidad de proteína, tienen calcio, que es un nutriente de manera muy disponible, tienen péptidos bioactivos que también ayudan, y hoy día también están siendo fortificados con vitamina D, que nuestra población tiene un déficit de vitamina D, y efectivamente además la deficiencia de vitamina D también se relaciona con el origen de la enfermedad renal. Entonces, tienen muchos beneficios, pero tienen también una buena cantidad de fósforo. Entonces, ahí uno parte estudiando y dice, bueno, en realidad sí tienen fósforo, pero son un alimento de origen natural. Claro que busquemos los lácteos que sean más naturales posible, menos aditivos. La leche es leche, no tiene nada más, o no debiera tener nada más. Pero hay productos como postres o que se hacen con leche, o algunos quesos muy trabajados que pueden tener un poquitito más de fósforo. Dentro de todos los lácteos, el que más se recomienda es la leche semidescremada, que es la que tiene una mejor relación de fósforo-proteína, ¿sí? Entonces esa es una buena alternativa. Y como consejo general, es comer alimentos de origen más natural, ¿sí? Y disminuir todos estos alimentos preelaborados, congelados, que en mayor cantidad. La población general no es tan complejo desde ese punto de vista, pero las personas que tienen enfermedad renal o que tienen diabetes, porque muchas de las personas que tienen enfermedad renal, parte su daño al riñón originado en esta diabetes, porque el exceso de azúcar que está circulando en la sangre se va metiendo en la estructura del riñón y daña el riñón y terminan las personas con enfermedad renal. Entonces es muy frecuente. Entonces, en la población general no es tan complejo, pero en personas que tienen diabetes o en personas que ya tienen enfermedad renal hay que tener ojo y leer las etiquetas. Claro que sí, leer las etiquetas y estar atentos, pero muy, muy atentos a lo que se consume. Oiga, Karen, cuéntenos un poco también de los estudios que ustedes realizan, esta especialidad. Claro, tú lo decías muy bien, hay un nexo ahí con el consorcio lechero, que también está apoyando estos temas, por ejemplo, este libro de Lácteos, Nutrición y Salud, que por supuesto es importante. Cuéntanos otras áreas en las cuales ustedes están incorporados ahí, investigando en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. La verdad es que nosotros lo que estamos haciendo ahora son búsquedas bibliográficas de literatura científica, tratando de llevarla a un lenguaje un poco más simple en estos libros. Actualmente en la escuela nosotros no estamos haciendo investigación científica directa, sino que estamos revisando etiquetados nutricionales, viendo cómo esta información que se hace en estudios se puede simplificar un poco más para que llegue a las personas, porque a veces los científicos hablan en difícil, y esta información es difícil de traducir en indicaciones claras y concretas. Entonces nosotros tratamos de hacer esa bajada en este libro que, si bien tiene muy buenas referencias bibliográficas, estamos tratando de actualizarlo ahora porque hay campos también que son desconocidos. Por ejemplo, sabemos que el fósforo inorgánico se absorbe entre el 90 y el 100% de lo que tiene el alimento, pero nosotros el dato que tenemos en las etiquetas es lo que tiene el alimento, no lo que se absorbe. Entonces, y sabemos que el orgánico se absorbe mucho menos, entonces aunque tengan un alimento natural como la leche, tenga una buena cantidad de fósforo o quizás más de la que quisiéramos, se absorbe mucho menos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en realidad nosotros, buscando las referencias, viendo qué hay de nuevo,
barajando, como viene una balanza, qué es lo bueno que tiene este producto lácteo para las personas que tienen enfermedad renal y qué es lo que hay que tener un poquito más de ojo. Entonces, para que también las y los profesionales que trabajan en nutrición sean capaces de dar indicaciones un poquitito más claras a la población. Ese es como nuestro mayor foco en este contexto, y por eso hace bien que no una empresa de alimentos, es un consorcio que en el fondo lleva un alimento que tiene un fin un poco más altruista de poder llegar y educar a las personas en el beneficio del consumo de lácteos. Karen, los productos lácteos siguen siendo irreemplazables. Uno a veces escucha temas que es importante saber cuál es el fondo de realidad. Que claro, desde cierta edad no es aconsejable tomar leche, por ejemplo, que es solo para los niños y jóvenes. ¿Qué hay de cierto en aquello? En una cultura, uno se formó en ella, donde desde pequeño le hablaban de el gran valor nutritivo de la leche, Karen. La verdad es que los lácteos, la leche es necesaria en todas las etapas de la vida, porque si bien es cierto, cuando estamos en la niñez, estamos creciendo y tenemos que formar huesos. Entonces, ese hueso se forma de calcio y el lácteo tiene un calcio que se absorbe muy bien y en gran cantidad. Entonces, es una muy buena fuente para ese fin y además tiene una buena calidad de proteínas, como decía. Pero cuando ya somos adultos, tenemos nuestros huesos formados, necesitamos calcio, por ejemplo, para la sinapsis nerviosa, para el trabajo muscular, para la contracción del corazón. El calcio tiene otras funciones, y si no lo consumimos a través de los alimentos, lo que va a pasar es que lo vamos a ir sacando de nuestros huesos. Entonces nuestros huesos se van a ir haciendo más débiles cada vez, porque estamos sacando este calcio que necesitamos para otras funciones esenciales, como la contracción del corazón, o que estemos pensando en nuestra sinapsis para pensar. Eso lo vamos a hacer siempre. Entonces necesitamos ese calcio, y si no lo tenemos de los alimentos, lo vamos a sacar de nuestros huesos y podemos tener problemas de fragilidad ósea, osteoporosis, osteopenia, que hace que, por ejemplo, escuché en la entrevista anterior, las personas mayores que estaban hablando ustedes necesitan, son más frágiles justamente en su salud ósea, y una fractura de cadera puede llevarlo a estar postrado y tener una peor calidad de vida. Claro que sí, en la conversación que sosteníamos en el bloque anterior con los representantes de la Fundación San Vicente de Paul, que claro, están en una actividad de recolección, de colecta digital en gran parte, importantísimo tema. Karen, hablemos de la carrera o de la Escuela de Nutrición y Dietética. Nos imaginamos que en medio de este mundo es una de las carreras igual demandada. Hablar a modo general de sus características para dar una idea a quienes nos escuchan hasta ahora, Karen. Bueno, nuestra escuela es la más antigua del país. Desde 1939 formamos a nutricionistas y dietistas. Partió como dietista y ahora ya somos nutricionistas, personal de salud. Nos asocian mucho con que somos buenos para restringir lo que tiene que comer la gente, o le estamos pidiendo lo que tiene que comer la gente, pero la verdad es que tratamos de trabajar justamente educando a las personas. Hoy día tratando de llevar el concepto de alimentación sustentable también, asociado a que no desperdiciemos alimentos, a que comamos lo más saludable posible, y de educar a la población de una manera simple, entendiendo el contexto de las personas, porque también a veces uno se pone muy idealista y el día a día hace muy difícil seguir todas las indicaciones tan estrictas. Entonces estamos trabajando fuertemente en el concepto de una alimentación sustentable, que incorpore una alimentación que tenga más alimentos de origen vegetal, sin olvidar lo esencial de estos alimentos, como la leche, como el huevo, que son proteínas de buena calidad. Disminuir un poquito el consumo de carne, efectivamente, que no comamos tanta carne como comemos frecuentemente en Chile. Tenemos permiso ahora para el 18, pero el resto del año ojalá comer más legumbre, más frutas, más verduras, para hacer que esto también sea una alimentación que sea saludable para nosotros como personas y también para el planeta. Correcto, Karen. Claro, para el 18 vamos a tener varios días ahí de festejo este 2024. ¿Cuánto dura esta carrera y dónde se emplean? ¿Cuál es la proyección laboral de las personas que egresan hoy, por ejemplo, en este mundo tan cambiante, Karen?
Nosotros, la carrera dura 5 años, son 4 años que estamos más bien en aula, con algunas prácticas chiquititas, y el quinto año es completo de prácticas profesionales, que la universidad sí les asegura estas prácticas. Las principales funciones son en los hospitales o clínicas, ahí trabajamos, también en las centrales de alimentación, planificando toda la alimentación de las personas, tanto en casinos, por ejemplo, de colegios o de empresas, de hospitales. Entonces trabajan ahí en planificación alimentaria, en servicios de alimentación colectiva, que se llama, y también en los CEFAM, en la atención primaria de salud, donde atendemos en distintos momentos, por ejemplo, la incorporación de la alimentación en los menores a los 5 meses, a los 6 meses, cuando comienzan a comer sólido. En los CEFAM atendemos también mucho a las personas mayores. Hoy día nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Chile, ya que hay muchos nutricionistas, estamos trabajando también una práctica transversal, donde están ingresando las y los nutricionistas en otras áreas no tradicionales, en el área del deporte, en el área de la industria alimentaria, en ONGs, en fundaciones, porque tenemos harto que decir. Justamente esto tiene que ver con la sustentabilidad. También estamos trabajando, por ejemplo, asesorando ollas comunes, que fue algo que surgió mucho en la pandemia y después del estallido social. Las ollas comunes reaparecieron, y nosotros trabajamos en la inocuidad para que esas comidas con poco presupuesto, realizadas a veces de manera más bien artesanal, sean inocuas, que no hagan daño a las personas y que sean lo más nutritivas posible con los menores recursos que existen. Entonces también trabajamos harto en ONGs que, por ejemplo, asesoran ollas comunes. Trabajamos también adaptando la alimentación a la población migrante. Hemos desarrollado, por ejemplo, recetarios para las personas haitianas, adaptando su comida a la alimentación chilena. Entonces tienen diversas áreas. Las más tradicionales son hospitales, CEFAM, atención primaria, y en los servicios de alimentación colectiva. Pero estamos ingresando en la industria, en el deporte, a nivel ministerial. Y por supuesto la investigación, que también la academia también es un área que ha surgido de manera importante, porque hay que investigar para poder dar recomendaciones que sean efectivas para las personas. Qué importante, Karen, una carrera, tú señalas que esta es la escuela más antigua, por supuesto, del país, pero que se ha extendido bastante. Uno la encuentra en varias partes. Debe egresar un número importante de expertos en este tema de la nutrición y dietética hoy por hoy, Karen. Sí, y ahí tenemos hartas tareas pendientes, porque ojalá, estamos tratando de entrar al código sanitario. El Colegio Nutricionista también está haciendo una labor ahí de un poco más de regulación, porque en este momento hay otras profesionales del área de la salud en el código sanitario, y los nutricionistas aún no. Entonces hay varias tareas pendientes, como que también nos permita regular un poco y ver nuestros ámbitos de acción, regularlos y estar un poquito más normados. Pero sí, en todo el país hay carreras de nutrición, en la Universidad, no sé, de la Frontera, en el sur, en el norte de la Universidad de Antofagasta, pero sí podría nombrar mucho y no voy a nombrar más porque si no voy a dejar afuera alguna importante. Claro que sí, pues, estimada Karen, un tremendo aporte hoy en el Twitter Café. Karen Basfi-Fer, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Karen, gracias por esta conversación valiosísima en este esfuerzo que hacemos también acá en la radio para hablar de temas de salud. Karen, un gran abrazo, saludo a toda la gente que te acompaña y estamos en contacto. Muchas gracias por la oportunidad, que estén muy bien. Chao, hasta pronto. Chao. Importantísimo tema del área de la salud. También abordamos acá estas temáticas en el Twitter Café de Valparaíso FM. Llegan las informaciones con Valparaíso a la hora. No te despegues. Vamos a una pausa y ya volvemos.